Las noticias que tienen que ver con el mundo económico. Nos fijamos primero en Japón, porque ayer el Banco de Japón publicó sus actas. Ya saben que tienen nuevo gobernador, Ueda. Y ojo, porque podría cambiar su política monetaria en el mes de julio. Un efecto, por cierto, que va a tener esa política monetaria, ese cambio de política monetaria, que se va a notar prácticamente en todo el mundo. Javier del Valle, cuéntanos exactamente qué está pasando con el Banco de Japón. Efectivamente, Marta, todo esto viene de conocer las minutas de la reunión que tuvo el Banco de Japón durante hace unas cuantas semanas, donde conocíamos la primera decisión del gobernador Ueda, el nuevo gobernador del Banco de Japón, que sustituye, por supuesto, al antiguo gobernador Kuroda, y donde se esperaba que esta primera reunión, pues en principio no hubiese cambios porque Ueda ya lo había informado así delante del Parlamento japonés, había dicho que en principio iba a mantener el control de la curva de tipos, ahora explicamos brevemente de qué se trata, y va a mantener sobre todo la política ultralaxa que lleva aplicando Japón en los últimos años, una política expansiva que lo que está intentando ayudar es a expandir la masa monetaria y así que el crecimiento en Japón pues progrese, que sea un ciclo expansivo. Bueno, pues hemos conocido las minutas de esa reunión, que al final no dejan de ser las actas, igual que cuando conocemos las del BCE y las de la FED, donde podemos ver en detalle qué es lo que se dijo en la reunión. Y aunque en la reunión no se tomó ningún tipo de cambio, se mantuvo esa política ultralaxa, como bien hemos comentado, sí que anuncia posibles cambios para los meses futuros. De hecho, más en detalle para el mes de julio, en la próxima reunión del Banco de Japón, donde las actas mencionan lo siguiente: si la inflación se mantiene estable, el Banco de Japón terminará con el control de la curva y luego empezará a reducir su balance. Nos gustaría terminar con el control de la curva de rendimiento y luego a proceder a reducir un balance una vez que tengamos una perspectiva de inflación que indique que se logrará una inflación sostenible y estable del 2%. ¿Por qué dice esto Ueda, quien se encuentra ahora mismo con una inflación superior al 3% en Japón? Porque recuerden que Japón no tiene un problema de inflación, lleva años con un problema de deflación, de caída de precios. Entonces deben mantener la política ultra expansiva, muy laxa, creando esa masa monetaria para intentar hacer que los precios y la economía suban y se mantengan en el 2%, no vuelvan a bajar, porque Japón le tiene mucho miedo también a la deflación que lleva experimentando en los últimos 20 años. Bueno, aquí también hay que tener un control muy fino y hay que hacerlo de forma muy correcta, porque el problema de Japón es que si siguen dejando que la inflación se expanda, puede llegar un momento en el que se añada en el sistema y se quede más pegajosa, como ha pasado por ejemplo en Occidente, en Europa o incluso en Estados Unidos. Eso el Banco de Japón lo sabe y no quiere terminar con un problema de deflación para entrar con un problema de inflación persistente, una inflación pegajosa que se mantenga y que luego sea incluso difícil de erradicar. Es por ello que tienen que empezar a cortar esa política ultra expansiva, pero lo tienen que hacer poco a poco. ¿Qué condicionantes tiene todo esto? Porque eso es lo importante. ¿Cómo afecta este cambio en la política de tipos del Banco de Japón a nivel mundial? Bueno, pues tenemos que entender que si Japón ha estado con unos tipos en mínimos y también cercanos a cero y también con una política ultra expansiva donde el yen se ha ido devaluando con los años, pues el inversor japonés ha buscado refugio en otros países, ha comprado bonos de otros países. De hecho, en Japón sobre todo son muy propietarios de bonos estadounidenses, tienen mucha posesión de bonos estadounidenses, del gobierno estadounidense. Bueno, pues tenemos que entender que si el Banco de Japón cambiase algún tipo de política, por ejemplo este control de la curva, que al final no deja de ser un tope en el control de la curva del 10 años, lo que hace es que cuando rompe el 0,5% el interés, intenta subir del 0,5% en mercado, el Banco de Japón compra bonos para que el interés vuelva a bajar y no rompa ese nivel, y así mantener los intereses en tasas muy bajas. Si eliminan ese control de la curva, posiblemente el interés se dispare, lo que haga que el yen se dispare también y lo que haga que los japoneses vendan sus bonos mundiales y lo empiecen a repatriar a casa. ¿Por qué no empezar a invertir en casa donde te están pagando un interés mayor y donde el yen se está revalorizando y no tienes incluso que perder dinero por estar en otras divisas? Bueno, pues ahí es donde está el movimiento que podría producirse en la deuda mundial, Marta, y por eso es tan importante lo que está ocurriendo en Japón. El yen, por supuesto, al conocer esto de que podría acabar el control de la curva en julio, se ha disparado en el día de hoy. Y de hecho hasta algunas gestoras o bancos como UBS pronostican que cuando el control de la curva termine y el Banco de Japón cambie la política, podría haber subidas del yen japonés de hasta el 10% con respecto al dólar, Marta. Bueno, Javier, y no te vayas porque hablabas de lo que está